Hola comunidad, les saludo con mucho gusto. Hoy es una sesión especial en la cual, bueno, pues debido al día feriado, al 16 de septiembre, no hay público, no es sino una sesión cerrada. Entonces, bueno, vamos a procurar que sea una sesión entretenida, una sesión divertida. Y pues nada, anuncios. Pues bueno, naturalmente por el día feriado, la sesión número 9, que es con la que abrimos nuestro segundo bloque de aprendizaje, pues es, diré, a puerta cerrada, como antiguamente se hacía en los estadios cuando nos sancionaban. Y pues directamente vamos a brincar a la sesión del viernes, que será la sesión 10. Entonces, pues allí nos encontramos. Otro anuncio que quiero hacer es que dentro de 10 días, una cosa por el estilo, pues vamos a analizar una película, la cual, bueno, eh, la menciono en este video y les compartiré más tarde para que pues la tengamos en el radar. Igual lo comentaremos un poquito el día viernes, luego el día lunes, y yo creo que estaremos analizando esa película el siguiente, eh, el siguiente día que nos encontremos, que muy probablemente será de este viernes que viene en 8. ¿De qué vamos a hablar? Pues miren ustedes, en esta sesión que estamos haciendo el día de hoy, vamos a analizar tipos de fotografía. La fotografía que es a la cual pues, los fotógrafos en determinado momento, cuando nos incrustamos en la industria, ¿no? En el ámbito de la fotografía, pues podemos dedicarnos. Ese es el asunto. Particularmente, como les adelanté la semana pasada, pues yo fundamentalmente me gusta como inclinarme hacia ciertos aspectos, ¿no? El aspecto, por ejemplo, de la fotografía artística, me parece que es importantísimo, ya lo hemos mencionado, pues para lo que a nosotros desde el interior, los fotógrafos, nos mueve, ¿no? Que es expresarnos, que es, pues generar conciencia, generar sentimientos positivos en las personas, reflexión, ¿no? En ese mismo sentido, pues también, como desde la perspectiva del arte es un acercamiento a la realidad, pues qué mejor que la fotografía documental que directamente retrata pues la realidad, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver las múltiples posibilidades. Y la siguiente semana, más bien la siguiente sesión, vamos a ver fotografía artística, un poco de retrato. La siguiente semana, el día lunes de hoy en 8, vamos a analizar fotografía documental y lo que trae consigo y lo que representa. Y vamos a cerrar con esta película que les menciono, que justamente tiene esta temática, la fotografía documental y el impacto que puede tener el documentalismo en la sociedad, ¿no? En lo que está relacionado a los, ¿cómo decirlo? En lo que está relacionado al registro de sucesos, ¿no? En varios ámbitos. Bueno, de eso va a tratar esta primera mitad del bloque. Y bueno, subsiguientemente, pues ya nos vamos a enfocar en iluminación y pues nos iremos acercando a lo que es el cierre de nuestro taller. Pero bueno, por mientras, y como siempre hacemos, voy a compartir mi pantalla porque pues ese es el asunto, compartir la pantalla. Sale pues. En este momento tendría que estarse viendo en la pantalla una, un diaporama, el cual, pues bueno, dice tipos de fotografía. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Am, pues arranquemos. No, en primera instancia vamos a hablar de fotografía artística. Oh, que bueno, en ese sentido, nosotros ya hemos tenido una especie como de acercamiento a lo que es la fotografía artística, eh, desde esta perspectiva natural, ¿no? La cual hemos dotado de una interpretación que, como les he comentado, a mí me parece muy útil de lo que puede ser y de lo que tiene que ser el arte. Esto a manera como de brújula, ¿no? La cual nos dirija y nos oriente como para saber cómo empezar a hacer fotografía artística, ¿no? Me parece y siempre me ha parecido que cuando hacemos fotografía artística desde el punto de la expresión, es muy buena la expresión, ¿no?
la expresión me parece que es algo natural del ser humano, ¿no? Sin embargo, el tener esta visión de arte que hemos compartido y que hemos mencionado y que hemos tenido en el centro de nuestra agenda en las últimas semanas, pues más bien lo que nos va a permitir es como orientar y ayudarnos a aterrizar cómo puede ser de una manera organizada nuestra expresión, ¿no? Mm, Parafraseando lo que se dijo hace unos días, la posibilidad de hacer algo que nos sirva como recordatorio de que somos seres finitos y de que en cualquier momento, pues este viaje maravilloso llamado vida se puede terminar, ¿no? Y haciendo como una especie de censo de lo que se mencionó en aquel momento, el arte es una manifestación propia de la naturaleza, ¿no? La cual puede ser en un aspecto positivo, pero también puede ser en un aspecto negativo, ¿no? Y cualquiera de las dos variedades de esta expresión, tanto positiva como negativa, eh, tiene como resultado, pretende tener como resultado el que los seres humanos reflexionemos al respecto, ¿no? Eso lo hace la naturaleza y poníamos como ejemplo el ejemplo del sismo del 2017, ¿no? Del 19 de septiembre, que si bien fue un suceso trágico, pues fue causado por la naturaleza y lo que generó en el ser humano, particularmente en el mexicano, fue la reflexión, esa reflexión de entender que somos seres que no somos infinitos. Y eso hizo que en la sociedad, en esas semanas, algo cambiara, ¿no? Lo cual tiene cosas positivas. El lado negativo es que muchas veces esos efectos son temporales, ¿no? Y es por eso que si fueran esos sucesos más constantes, pues probablemente el ámbito sería como distinto, ¿no? Sería más permanente esta sensación. Y la naturaleza tiene esas formas extrañas de comportarse, ¿no? Sin embargo, estableciendo que la naturaleza hace arte, pues también establecer que nosotros los artistas hacemos obras de arte. ¿Y qué es hacer una obra de arte? Básicamente es una emulación de lo que hace la naturaleza. Representaciones, pues, en gráficas, plásticas, musicales, cinematográficas, ¿no? Y la idea justamente es, partiendo de esta premisa, intentar hacer esta clase de manifestaciones que nos ayuden a través del lenguaje, a través del color, a través de las texturas, a través de los mensajes, a través de los simbolismos, a través del uso del color, a través del uso de las texturas, de la composición, en general de los conceptos, pues una emulación de lo que hace la naturaleza, es una representación, ¿no? ¿Cómo funciona, por ejemplo, el arte con lo relacionado a la cuestión de la industria, ¿no? Y bueno, pues hacemos un recuento. Lamentablemente en este país, pues el arte, así como la filosofía y así como muchas cosas, han sido hechas de lado, ¿no? Han sido como segregadas. Y segregadas porque, bueno, hay un pensamiento que es más como económico, que es más como materialista, que ha dejado de lado la filosofía, el arte, por lo cual el arte como tal, y eso es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar todos los días y pugnar para que se revierta o sea distinto, ha quedado de lado, ¿no? Por lo cual la industria artística en este país, pues es una industria que en el mismo sentido que la filosofía, pues echa de lado, ¿no? Por lo cual producir obra artística en este país tiene sus particularidades. Producir arte en este país requiere de algunos privilegios, ¿no? Como el privilegio de, por ejemplo, tener financiamiento, ¿no? O financiación. Eso particularmente es algo que a la industria, que no es industria, sino más bien el ámbito del arte, pues le tiene un poco como paralizada. Por lo cual, pues no es como en antiguos días donde se tenía un mecenas. Un mecenas era una especie como de patrocinador artístico, ¿no?
En su momento, personas como Da Vinci o como Miguel Ángelo tenían esto que se denomina un mecenas, ¿no? Que era básicamente alguien que les contrataba y les contrataba en su calidad de artistas, casi estrellas de rock, y financiaba toda su obra artística. Entiéndase, escultura, pintura, los murales, etcétera, etcétera, etcétera. No, y volviendo al punto de cómo es en la actualidad y cómo puede serlo en la industria mexicana, pues es una industria que está muy cerrada, es una industria que es muy difícil, es una industria que, como decíamos, requiere, requiere un proceso el cual es de la posibilidad de estar creando arte. Y es muy duro porque en este país donde no se estimula esta clase de generación artística, esta generación plástica, pues da como origen que las personas tengan que decidir entre subsistir muchas veces y por el otro lado hacer arte, ¿no? Pues es casi aritmético el descubrir que si una cosa es, muy probablemente la otra cosa no pueda ser, ¿no? Es decir, las personas pasamos muchísimo tiempo metidos en el trabajo, en la oficina, etcétera, 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 y pues restamos de este tiempo la posibilidad de generar, pues, material artístico. Conclusión para mí, el hacer arte en este país es muy difícil, no imposible, pero sí nos vamos a encontrar con algunos procesos, ¿no? Los cuales no sean muy difíciles, ¿no? Qué maravilla que pudiéramos hacer todos obra, qué maravilla que todos tuviéramos la posibilidad. Y yo considero que si nos esforzamos y que si atravesamos y recorremos todo el caminito, eventualmente podemos hacer obra, ¿no? Probablemente ampararnos de instituciones, como lo puede ser la académica, instituciones como puede ser el gobierno, instituciones como puede serlo, pero a mí me da la impresión de que hacer arte en este país a través de esas instituciones, pues siempre ha sido como algo muy relacionado como a que tienes que estar directamente beneficiado por ciertos grupos o cosas por el estilo. Es una percepción, ¿no? Pero bueno, vayamos con el siguiente punto. Publicitaria. Bueno, en términos de lo que es la fotografía publicitaria, pues yo he tenido la chance de hacer fotografía publicitaria desde que yo entré a la industria, ¿no? Vamos a manejarlo como en términos de la industria, lo cual ha sido una cosa pues muy particular, ¿no? En mi experiencia, el hacer publicidad me ha permitido como hacer exploraciones y me ha permitido hacer un acercamiento muy distinto a lo que podría ser el proceso con lo relacionado a la fotografía artística. Son muy parecidos porque al final uno termina haciendo obra, uno termina haciendo un análisis, uno termina haciendo un proceso creativo, uno termina conceptualizando, uno termina ejecutando, uno procura naturalmente ser en este proceso de ejecución lo más pulcro, lo más cuidadoso, lo más meticuloso. Sin embargo, guardan estas dos una diferencia que me parece que es como central, ¿no? Y contundente. Cuando tú haces fotografía artística, regularmente es una ejecución de la interpretación personal del artista, del mundo y de la realidad. Y cuando tú haces fotografía publicitaria, ya no es tu interpretación primaria, ¿no? Tu interpretación personal, sino más bien es una interpretación vista desde el punto de vista de la visión o la misión de alguna gente, ¿no? Que en este caso, pues son las marcas. Entonces ya traes desde inicio, digamos, una especie como de consigna, vender, ¿no? Lo cual no es malo, pero bueno, en muchos sentidos a mí me parece que se contrapone a la fotografía artística. ¿Hay mucho dinero? Sí, hay mucho dinero. ¿Hay muchas posibilidades? Sí, hay muchas posibilidades. Igual, en el mismo sentido, la fotografía artística tienes que ser eh, cuidadosísimo con tu técnica y tienes que ser perfeccionista y tienes que ser
de lo mejor, pues sin duda alguna tienes que hacerlo de lo mejor. Más aún como para intentar aspirar a hacer fotografía o hacer publicidad para proyectos más grandes, ¿no? Como lo pueden ser marcas transnacionales, cosas de ese tipo, ¿no? No solamente se reduce a eso, también, y en los tiempos en los que estamos viviendo en la actualidad, todo, absolutamente todo, estamos descubriendo que necesita publicidad, ¿no? Porque en los tiempos modernos de pospandemia, pues el comercio electrónico, entiéndase comercio electrónico, no solamente comprar en el e-commerce, como pueden ser tiendas o plataformas como Amazon, sino que más bien la publicidad llega a nosotros directamente a nuestras pantallas a través del marketing y del advertising digital, ¿no? Entonces, bueno, existe la posibilidad de trabajar en esto y en lo que respecta a lo que es el flujo de trabajo, pues nos va a requerir, ¿no? Aprender cómo es el flujo, aprender cómo es el proceso, aprender cómo son las empresas. Y particularmente cuando ya estás haciéndolo, regularmente nos toca trabajar o colaborar con algo que se llama director de arte, ¿no? Algunas veces nos contratan y directamente nos convierten a los fotógrafos, que somos los ejecutores del proyecto, como directores de artes. Por eso es bien importante que conozcamos de muchas cosas, conozcamos de publicidad, conozcamos de fotografía, conozcamos de color, conozcamos de atmósfera, conozcamos de todas estas cosas que hemos estado platicando para que toda esta información la tengamos a la mano. Es importante por ello ver mucha publicidad, porque la publicidad es creatividad y la creatividad es concepto. Y sí es cierto que nosotros debemos ir desarrollando la posibilidad de desarrollar conceptos para ejecutar nuestras fotografías. Tienen que ser atractivas visualmente, tienen que estar bien compuestas visualmente, tienen que estar balanceadas, tienen que estar equilibradas, tienen que ser creativas, tienen que ser muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Pues uno de los procesos es analizando mucha fotografía todo el tiempo. Analizar fotografía para que eh, se vaya desarrollando en nosotros el ojo, para que se vaya desarrollando en nosotros el estilo, para que se vaya desarrollando en nosotros la técnica, para que en conjunto todo esto pues dé origen a buenas propuestas fotográficas, ¿no? Creativas. Insisto, yo he tenido la posibilidad de hacer propuesta creativa publicitaria, he tenido posibilidad de trabajar en publicidad. En la actualidad es de las cosas que más hago, porque como bien saben todos ustedes y todas ustedes, yo me dedico al teatro y bueno, hacer teatro naturalmente pues requiere en determinado momento y en determinado sentido pues hacer publicidad. Entonces pues yo he terminado haciendo la publicidad de las obras de teatro desde hace muchos, muchos años, ¿no? Lo cual me ha permitido desarrollarme en ese sentido, ¿no? Y bueno, si gustan que hablemos un poquito al respecto de este tema, pues podemos echarle ojo en la semana. Así la publicidad. Hay dinero, hay mucha demanda, a diferencia de lo artístico, ¿no? Porque como les dije hace unos momentos, este mundo, este México, esta realidad en la que estamos, pues no se está yendo hacia lo artístico, sino más bien se está yendo hacia lo económico, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si hiciéramos fotografía publicitaria y tuviera un compromiso de este tipo, ¿no? Y así como de ladito y como que no queriendo metiéramos cosas artísticas, ¿no? Metiéramos el veneno de esta reflexión. Y hablando de reflexión, lo dejo para que lo reflexionemos. Vamos con el siguiente género. Bueno, y antes un poco de más propuesta creativa, ¿no? Muy bien. Moda. Pues moda es una especie como de apéndice, ¿no? De, de, de la fotografía publicitaria, que básicamente busca como lo mismo, busca cosas muy por el estilo, porque al final del día la publicidad intenta transmitirte una idea, intenta compartirte un sentimiento, intenta compartirte cierta variedad de sensaciones. La fotografía de moda, lo mismo, pero en una dirección muy puntual, la de la moda, ¿no? A mí me gusta mucho porque en términos creativos uno se puede manifestar, ¿no? Y creo que la fotografía de moda es de las pocas fotografías que le pueden hacer justicia al arte. Sin embargo,
otra vez caemos en este espiral perverso, ¿no? El espiral perverso de que pues necesitas estar en contacto con la producción de moda, ¿no? Con la producción textil, con la producción de calzado, con la producción de este tamaño, ¿no? Probablemente de marcas, ¿no? Y al final del día, pues todo termina yéndose hacia cierta dirección, ¿no? El financiamiento, ¿no? Y si no tienes la posibilidad de hacer fotografías de moda porque no estás en contacto con esa industria, pues al final del día se paraliza el asunto, ¿no? Y ya no tienes como este acercamiento tan directo y tan puntual. Ese es un asunto justamente. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que vende? Ideas puntuales, ideas concretas, que regularmente son ideas de un tercero, ¿no? Y habiendo mencionado un poco la fotografía artística, la fotografía publicitaria y la fotografía de moda, intento cerrar con una analogía de lo que es, por ejemplo, el cine, ¿no? Y el cine lo hay comercial y lo hay independiente. ¿Y qué es lo que hace que el cine sea comercial o sea independiente? ¿Cuál es la línea que los divide? Pues básicamente es la misma línea que divide la fotografía artística de la fotografía comercial, la fotografía publicitaria, la fotografía de moda. La fotografía, así como el cine comercial, te contratan, te pagan y todo encaminado o dirigido a una ideología, a un pensamiento, a una necesidad comercial, ¿no? La cual regularmente es vender. Eso justamente. Y en lo que respecta al cine independiente o a la fotografía independiente, justamente la palabra lo dice. Eres independiente de todos estos, diré, patrocinadores, de todos estos financiadores. Al no tener financiamiento, uno puede tener la rienda creativa y uno puede dirigirse hacia donde quiera. Eso es el cine independiente, eso es la fotografía independiente, que regularmente es fotografía artística o cine artístico, cine de arte. Y esta clase de fotografía y la otra clase de cine siempre va a estar contaminado del, quiero que hagas esto. Me gusta, pero mejor que vaya para allá. Oye, querías tal actriz o querías tal modelo para tus fotos. Mejor pon a este, conviene más al negocio. Y siempre está de por medio el tema del negocio, no tanto el tema artístico. ¿Sale? Esa es la particularidad. Vamos con lo que sigue. Bueno, fotografía documental, ¿no? Y para mí la fotografía documental es como importantísima, ¿no? Porque es como la hermanita que está pegada a la fotografía artística. La fotografía artística como que intenta emular con creaciones que provienen de la mente del artista. La fotografía documental retrata la realidad. Eso es lo que hace, ¿no? Y los puede ser en múltiples como disciplinas, ¿no? Con múltiples lenguajes. La fotografía que tenemos en pantalla en términos de lenguaje es muy particular. Blanco y negro, ¿no? Low key, luego platicamos de qué es un low key, el alto contraste, ¿no? Todo en general. Es una manifestación, pero al final del día lo que está haciendo está retratando la realidad. Y eso es justamente lo que hemos pensado y hemos manifestado y hemos mencionado en este taller que hace la fotografía artística, la realidad, ¿no? Y el documental justamente eso, hace eso, una confrontación, un acercamiento con la realidad, retrata la realidad, lo cual es inamovible. Y nosotros como artistas intentamos reproducir la realidad, ¿no? Emular la realidad. Y es justamente en este punto donde ambas disciplinas se juntan, ¿no? Algunas veces el documentalismo puede ser tan afortunado como lo que vemos en pantalla, donde puede ser cuidados todos los aspectos relacionados a.
pero algunas veces la fotografía documental es de otro tipo. Simplemente uno tiene que estar en el momento y en el lugar y hacerlo. Y algunas veces las condiciones en las cuales estás haciendo esa clase de fotografía no te permiten control. Pero al final del día es la búsqueda de el registro de la realidad. Vamos a hablar de eso más adelante, vamos a hablar de eso no en la siguiente sesión, sino en la siguiente sesión, y vamos a hablar y vamos a explorar por qué, bien interesante, ¿no? En términos de cómo funciona la industria, bueno, vivimos en un país donde hay violencia hacia los periodistas, hay violencia hacia los fotojornalistas, y es la clase de industria que hace que personas como yo y en general, pues admiremos sobremanera a quien ha decidido dedicarse a eso. Porque regularmente dedicarse a eso es retratar la realidad y no siempre la realidad es conveniente o cómoda para todas las instancias. Y es ahí el origen de donde proviene un asunto relacionado con la violencia. En un país donde no solamente hay violencia contra los periodistas y fotojornalistas, sino que en general vivimos en un país donde hay un problema de violencia, ¿no? Pero hablaremos más a profundidad de esto en otro momento. Muy bien, retrato. Bueno, retrato es una cosa en la cual a mí me tocó de alguna forma como especializarme. Mi papá era retratista. Mi papá me enseñó a hacer retrato y mi papá me enseñó que para hacer retrato lo único que tenemos que hacer es empatizar con las personas, ¿no? Y eso es bonito. Vamos a platicar de una anécdota que yo siempre cuento. Se las voy a contar de una vez en este momento. Y el retrato es un acercamiento humano. Y entonces empezamos a ver que todas las fotografías, de alguna u otra forma, los géneros fotográficos, se empiezan a correlacionar, ¿no? Desde esta perspectiva me gusta del arte. Yo hace 3 días terminé una temporada y una temporada teatral y terminé hablando de la dignidad humana. Y hablé de la dignidad humana porque la obra de teatro es Cyrano de Bergerac y Cyrano de Bergerac, pues habla de la dignidad humana todo el tiempo. Entonces, cuando yo estudiaba en la universidad y estaba viendo todos estos acercamientos al arte y todo, quedó como muy patente el que en la actividad artística nosotros como artistas debíamos preservar la dignidad humana, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? En documentalismo, en fotografía artística. Deberíamos, como publicistas, procurar la dignidad humana. Sin embargo, algunas veces, por la industria y por lo que es, a la industria se le olvida, a esa industria publicitaria, ¿no? Es como de las desventajas o como de las partes mm, negativas. Pero ya vamos a hablar de la ética y vamos a hablar de la moral y vamos a esclarecer unos puntos que a lo mejor nos pueden funcionar. Cuando hacemos retrato, el criterio principal y fundamental es la dignidad humana, ¿no? ¿Y qué es básicamente la preservación de la dignidad humana? El respeto. Ser muy respetuosos con las personas a las que retratamos. Y eso nos da varias luces como para saber cómo hacer nuestra actividad. La primera es ser empático, ¿no? Y hacer retrato y saber hacer retrato nos va a permitir muchas cosas positivas. Si uno hace retrato y uno es consciente de estas cosas, uno, creo yo, desde mi perspectiva, evoluciona como ser humano, se sensibiliza, porque entonces te vuelves empático de las personas. Y eso es bien bonito, ¿no? Empatizar con las personas y particularmente registrarlo, ¿no? ¿Cuál es el secreto para hacer fotografía de retrato? Platicar con las personas, que las personas se sientan cómodas. Y fundamentalmente, y lo vamos a mencionar en subsiguientes clases, el que si hoy día tomamos una fotografía, hoy 15 de septiembre tomamos una fotografía, en 200 años la persona que vea esa fotografía no tenga dudas sobre la personalidad del retratado, ¿no? Supongamos que Leonardo es como simpático, como que se ríe mucho, como que es muy risueño y como que es bromista y esas cosas.
El secreto sería hacerle un retrato a Leonardo y que dentro de 15 lustros o 100 años o lo que sea, y Leonardo no esté allí y el retratante no esté para explicar la personalidad del retratado, la simple fotografía nos puede dar una idea precisa de la personalidad, siempre y cuando respetemos la dignidad, ¿no? Ahora, en términos de industria, pues yo he hecho muchísimo dinero haciendo fotografías de retrato. No es la especialización. Y lo hago de una manera muy natural porque lo vi siempre en mi casa con mi papá hacía eso. Entonces, el punto de todo esto es que es una cosa que podemos desarrollar y siempre va a haber alguien que quiera ser retratado. Siempre va a haber para hacer fotografías de ese tipo. Y se junta con lo social, y ahorita lo vemos, pero vamos con lo que sigue. Fotoperiodismo. No, y a mí me parece de las partes de la industria más frívolas y babosas. A mí no me gusta el fotoperiodismo. ¿Por qué? Pues porque no me encuentro sentido en estarle haciendo fotografías a políticos, ¿no? No encuentro sentido estar haciéndole fotografía a presuntas celebridades. No encuentro sentido ni hacerle fotos a los de la casa de los famosos, ¿no? Y el fotoperiodismo cubre esta cuota de frivolidad. El fotoperiodismo tiene esa posibilidad, ¿no? Y si no, no habría periodistas trabajando para TV Notas. Y si no, no habría periodistas trabajando para TV Novelas, ¿no? Y hay otro periodismo que es más serio, pero de todas formas me sigue pareciendo de este tipo de periodismo que me parece como poco prudente en este momento, ¿no? Me parece que no es sincera esta clase de periodismo y particularmente las cosas que anda retratando esto, regularmente me parece a mí, que estoy casado con el arte, son cosas irrelevantes, ¿no? No veo mucho sentido en hacer fotografías de Cristiano Ronaldo, porque en mi ámbito, ¿no? Del teatro, en mi ámbito me parece como irrelevante. Sin embargo, habrá para quien sea relevante y es muy válido porque además y fundamentalmente es una industria donde se mueve mucho dinero, ¿no? Y aquí es donde cuento la anécdota de Chespirito, ¿no? Y siempre cuento la anécdota de Chespirito, no es una anécdota que me haya sucedido a mí, es una anécdota que le pasó a alguien cercano a mí. Tengo un círculo de amigos fotógrafos donde hacemos fotografía y tenemos un grupo de WhatsApp y nos contamos todo. Chespirito murió hace unos años y en ese grupo de fotografía preguntaron, ¿quién anda haciendo fotografía en Quintana Roo? Y por ahí alguien levantó la mano y por ahí otro alguien y tres o cuatro periodistas, fotoperiodistas levantaron la mano. Y es que algunas veces los fotógrafos hacemos fotografía por encargo, ¿no? Y es muy, si tienes el equipo y tienes la suerte, no es raro que uno que se dedica a hacer fotografía de producto o fotografía social o fotografía de artística termines cubriendo una rueda de prensa en algún sitio de algún evento en particular, solamente porque ibas pasando por ahí y estás presente. Bueno, el asunto con esto es que se murió Chespirito y convocaron quién podía cubrir la nota, ¿no? Y al cabo de unas horas se reportó una de las compañeras diciendo que pues ella estaba en Cancún y que se había metido a casa al fraccionamiento de Chespirito, disfrazada de personal de esta marca de internet que se llama Easy, y que así es como entró al fraccionamiento y tomó las fotografías y fueron las primeras fotografías de Florinda Mesa, no tanto de Chespirito. Y fueron unas fotografías que se dice se vendieron en 250,000 pesos. Hay dinero, sí hay dinero, que probablemente desde mi perspectiva un tanto rígida, sea irrelevante sucesos de esa naturaleza como el fallecimiento de Chespirito, pues puede ser, ¿no? Que más bien uno tenga esa percepción. Sin embargo, son sucesos que afectan a la opinión pública y son sucesos que socialmente son relevantes. No es mi favorito, evidentemente, por lo que les acabo de decir.
Sin embargo, si uno se dedica a eso, hay muchas posibilidades económicas. Vamos con lo siguiente. Fotografía submarina. Bueno, y en términos de lo que es la fotografía submarina, pues necesitas esto, justamente. Estar en contacto, estar en conecte, estar acercándose constantemente a lo que puede ser los ámbitos submarinos, ¿no? Como lo dice justamente acá. Lo cual probablemente te va a facilitar si eres biólogo. Yo considero que es más fácil hacerse fotógrafo si eres biólogo que hacerte biólogo si eres fotógrafo. Pero bueno, en este mundo, en las praderas del Señor, seguramente habrá de todo. Pero muy probablemente necesites cierto acercamiento, cierta infraestructura, ciertas posibilidades, ¿no? Que te puede dar un ámbito gubernamental o que te puede dar un ámbito privado. El poder acercarte a hacer esta clase de fotografías. O ya de mínimo vivir en la playa, ¿no? En una de esas te especializas en buceo, eso creo que es un proceso relativamente rápido. Junto con ello, además de especializarte en buceo, compras equipo adecuado para, a lo mejor lo haces por hobby, ¿no? Y va a ser una aportación a la humanidad, ¿no? Sin embargo, en términos económicos, probablemente no sea una alternativa que sea la más cómoda para dedicarse a la fotografía, ¿no? Lo cual a mí me da la impresión de que si no es a través de una empresa privada o gubernamental, es auténticamente un hobby, el cual sí requeriría que quien lo hiciera fuera un apasionado de la fotografía y del ámbito submarino, ¿no? Difícil. Yo veo que esta parte de la industria puede ser bastante difícil y dura. Vamos con la siguiente. Fotografía nocturna. Yo la fotografía nocturna más la identifico como una especie de pasatiempo, ¿no? Donde los fotógrafos pueden hacer el derroche gráfico de su técnica, derroche estético de sus cosas, ¿no? Y se puede juntar con lo artístico, ¿no? Y eso es bonito, porque puede dar origen a cosas mucho, muy interesantes. Sin embargo, como tal, no hay una industria que ande dando cobertura a esto. Probablemente estas páginas donde hemos mencionado se compran fotografías como a destajo, ¿no? O te dan un sueldo, ¿no? O las otras mismas modalidades donde subes tu fotografía y a ver quién te la compra, ¿no? Como tal, no hay algo tan establecido, algo tan definido, como puede ser el ámbito de la publicidad o como puede ser el ámbito de la fotografía social, ¿no? Del fotoperiodismo. Más bien manejémoslo como fotoperiodismo. Entonces, más bien es como una suerte de fotografía que es pasatiempo, un bonito pasatiempo. No, es como ese postrecito que a veces los fotógrafos nos comemos, ¿no? Como una rebanada de pastel o como un flancito, una cosa así. Un postre. Insisto, como tal no hay una industria desarrollada. Habría que buscar dónde nos podemos insertar. ¿Sale? A ver, vamos con lo que sigue. No sé qué sigue. Fotografía de paisaje. Pasa algo parecido. Sin embargo, sí hay publicaciones que compran fotografías de este tipo. Y hay publicaciones que están buscando, pero también necesitamos estar en contacto, necesitamos ser cercanos. Y regularmente las publicaciones ya tienen su cartera de fotógrafos y regularmente las publicaciones ya tienen resuelto quién les puede hacer esta clase de material. Por lo cual, si hay tantas cosas que retratar en términos de paisaje, así como hay fiestas de 15 años y así hay como hay bodas, pues no hay tantas publicaciones o tantas entidades a las cuales les pueda interesar comprar esta clase de material, ¿no? Como lo puede ser novias que se casan cada 8 días, o como lo pueden ser quinceañeras que cumplan cada 8 días, o bautismos, o confirmaciones, o presentaciones, o graduaciones, ¿no? Esta es la particularidad, ¿no? De que las hay, ¿no? Pero es difícil. Creo que esta es de las alternativas junto con la fotografía nocturna, con la fotografía submarina, ¿no? Donde en términos de que la industria sea ágil para nosotros y nos permita,
pues de las que pueden tener en su camino más cosas en contra, ¿no? Y junto con ello, la fotografía espacial. Igual pasa algo muy parecido como lo puede ser la fotografía submarina, ¿no? Tienes que estar amparado o auspiciado por empresas gubernamentales o por empresas directamente privadas, ¿no? Como la de Elon Musk. ¿Por qué? Porque necesitas un equipo que no es del todo convencional. Necesitas acceso a telescopios, necesitas acceso a equipos, por lo cual yo considero que es más fácil brincar de ser astrónomo a ser fotógrafo que ser fotógrafo y después hacerte astrónomo, ¿no? Creo que tiene su cuota de dificultad y necesitas naturalmente esta variedad de equipo. Lo mismo pasa con la fotografía científica. Necesitas el equipo, ¿no? Y estar al amparo de instituciones. Sin duda alguna, yo creo que si algo de esto nos gusta y nos apasionemos y nos apasionamos, eventualmente podemos llegar. Pero es difícil. No es como levantar una campaña en Facebook de hacer fotos de un book fotográfico o hacer fotografías de producto y que de repente te empiecen a escribir y a hacerlo. No es tan transparente el asunto. Pero eventualmente, si nos interesa, podemos o podríamos llegar a hacerlo. ¿Qué sigue? Fotografía de producto. Y yo a fotografía de producto pues le sé bastante. Fotografía de producto es el trabajo soñado para los fotógrafos. ¿Por qué? Porque regularmente tocan a tu puerta y cuando abres la puerta hay un mensajero que te está llevando producto para que tú organices en tu estudio o en tu casa y hagas las fotografías. Y lo haces a tu tiempo y lo haces a tu modo y lo vas haciendo con un flujo de trabajo que te puedes ir diseñando tú mismo. Ese es el punto. Ahora, cuando empezó la pandemia, eh, aquí se abrió un nicho de mercado que nos dio muchas posibilidades a los fotógrafos. No había eventos, no había bodas, no había toda esta clase de eventos importantes sociales, pero se desarrolló el comercio electrónico y empezamos a poder trabajar con esto, los fotógrafos. Y empezamos a poder acercarnos a esto los fotógrafos. Y como les decía, empezamos a tener la posibilidad de trabajar desde la comodidad de nuestra casa. Y cuando nos dimos cuenta los fotógrafos, absolutamente todas las cosas que son vendibles se empezaron a vender. Todo, absolutamente todo. Y nos tocó a los fotógrafos entre el año 2020 y año 2023 hacer fotografías a toda clase de cosas. Yo empecé con fotografías de producto en el 2020 y me tocó hacer fotografías de calzones, ¿no? Me tocó hacer fotografías de perfumes, me tocó hacer fotografías de relojes, me tocó hacer fotografías y coincidió justamente, fíjense lo que son las cosas. Estas fotografías que están en pantalla no son mis mejores fotografías de producto, pero sí son de las primeras que me tocó aprender a hacer, las cuales ahorita las veo y son muy cuestionables. De inicio yo diría, la hora no es la misma en los dos relojes, ¿no? El reloj está chueco, no son del mismo color. Fue de lo primero que empezamos a hacer cuando empezamos a hacer esto, que coincide justamente con los días en los que yo estuve haciendo fotografía. eh, Más bien, coincide justamente con los días en los que yo empecé a dar clases acá. Entonces, esta presentación tiene fotografías de aquellos días. Me gustaría modificar esta presentación y poner fotografías de lo que terminamos haciendo. Bueno, pero eso es conversación de otro momento. En la actualidad, esta clase de fotografía es la clase de fotografía de la cual hacemos más los fotógrafos que tenemos un estudio. Y todo el año tenemos trabajo haciendo fotografías de este tipo. Y de repente nos llegan cajas y cajas de tenis, ¿no? Y cajas de anteojos y cajas de muchas cosas. Insisto, es una industria muy noble, la de esta clase de fotografía.
¿no? Al final yo les digo una conclusión de lo que estoy viendo, ¿no? De lo que estoy analizando en estos días. A ver, vamos con lo que sigue. Fotografía social. Bueno, y fotografía social ya hemos platicado de esto. Siempre hay novias que se casan, siempre hay quinceañeras, siempre hay eventos de este tipo. Es lo que inicialmente la mayoría de los fotógrafos arrancamos haciendo, fotografías de este tipo, porque es de lo más común, ¿no? Y es la clase de proyecto que podemos cobrar de inicio, 3,000, 4,000 pesos. Yo terminé cobrando una boda de 9,000 pesos, solamente fotografía, ya con el equipo y la técnica y asistentes, ¿no? Nos toca viajar, nos toca conocer el mundo. Esas fotos las hicimos en Acapulco. Son bonitas las fotos, ¿no? Y después los fotógrafos tenemos la posibilidad de decir, bueno, ya quiero hacer fotografía de otro tipo. Ya me cansé de viajar, ya me cansé de lidiar con las suegras de los novios que son odiosas, ya me cansé de lidiar con la novia que con nada está a gusto, ya me cansé de lidiar con esto y esto y esto y esto y esto. Y empezamos a migrar a otras partes, ¿no? Y empezamos a migrar a hacer fotografía de retrato, ya como más conceptual, ¿no? Y migramos a hacer fotografía publicitaria. Y migramos a hacer fotografía artística, ¿no? Y migramos a hacer etcétera, 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 etcétera. Pero es tan bondadosa la industria fotográfica que si un día no tenemos proyectos de ese tipo, siempre podemos regresar a hacer fotografías de boda. Y es bonito. Siempre hay trabajo de este tipo. Siempre hay quien se casa, ¿no? Siempre hay fiesta de 15 años. Y al final es curioso, ¿no? Porque es una especie como de híbrido, ¿no? Donde jugamos un poco al antropólogo porque estamos capturando los rituales festivos de las personas. Tiene que decirse, una boda en Puebla es muy distinta a una boda en Quintana Roo. Una boda en Oaxaca es muy distinta a una boda aquí en la ciudad. Entonces ahí le hacemos al documentalista, ¿no? Le hacemos al antropólogo, ¿no? Pero también queremos hacer retratos bonitos, ¿no? Y le jugamos un poco a- al retratista, ¿no? Y después dentro del ámbito o el afán de querer hacer unas fotos novedosas y bonitas, pues le jugamos ya un poquito al publicista, ¿no? O le jugamos al experimentalista. Y eso es bonito, ¿no? Y cuando ves, parte del asunto de todo esto es que puedes ir mezclando las cosas y puedes implementar, por eso les decía, todas se juntan en algún momento. Puedes ir poniendo un poco de una en otra y un poco de otra en una y así ir haciendo combinaciones. Volteo para acá porque acá tengo la pantalla, ¿no? Y estoy viendo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y podemos ir haciendo combinaciones, ¿no? Tiene un poco de publicidad esta, claro. Tiene un poco de retrato, claro. Es social, claro. Fue la boda de mi amigo Víctor Mayor, al cual yo le regalé sus fotos, ¿no? Que me quería pagar, pero le dije, ¿cómo crees? Estás loco, eres mi amigo, ¿no? Pero parecen de un catálogo de un paraíso turístico, ¿no? De un destino paradisiaco turístico. Pero también podría ser de moda, ¿no? Porque ahí estuvimos acomodando la tela del vestido, la cola del vestido y los zapatos y todo esto, ¿no? Entonces pasa a ser como muchas cosas y esta fotografía puede hacerse pasar por muchas variedades de fotografía, ¿no? Entonces, documental, artístico, retrato, de moda, ¿qué más? ¿No? Me gustaría que en los comentarios ahí pongan qué más puede ser. Y tiene todas estas posibilidades. Entonces, como veremos, la fotografía tiene muchas posibilidades. Vamos a hablar más en específico de algunas, ¿no? Pero quiero que nos quedemos con esto, ¿no? Con esta percepción de que a una le podemos poner de la otra y a otra le podemos poner de la una y podemos ir haciendo combinaciones, todo en aras de que nuestro trabajo pues sea distinto, ¿no? Todo en aras de que si queremos hacer pues un poco de publicidad, pues hagamos publicidad, ¿no?
todo en aras de esta clase de particularidades. Y quiero enseñarles unas fotografías que estuve haciendo, ¿no? De, puede ser estas. A ver, vamos a buscarlas. ¿Dónde están? Unas fotografías publicitarias que yo hice, pues, el año pasado, ¿no? Pero que están por acá. Aquí están. Aquí están. Miren ustedes. No, que estas son fotos que hice para publicidad. Entonces es un retrato, ¿no? Pero a su vez son atractivas, pero a su vez parecen cartel cinematográfico, y a su vez tuvimos que hacer ahí un ajuste con el tema de nuestra diseñadora de ropa. Entonces ya era como de moda, ¿no? Y jugamos un poquito a los efectos especiales. Todo esto en postproducción, ¿no? Y jugamos un poco al historiador, porque nos pusimos a ver cómo era la ropa en el México precolombino, ¿no? Y cómo fue la primera generación de mexicanos colonizados, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un todo, ¿no? Me gustaría platicar en vivo con ustedes del asunto, pero por mientras tengo ganas de mostrarles un poco del trabajo que andamos haciendo, ¿no? Que está relacionado pues con todas estas cosas que recurrentemente mencionamos aquí. A ver, vamos a echar un vistazo a esto, ¿no? Que es publicidad, que es un poco artístico, que es un poco retrato, que es un poco publicitario, que tiene combinaciones, ¿no? Y eso a mí me parece como riquísimo hacer esta clase de cosas, ¿no? Esto es ya cuando vas evolucionando, ¿no? Y te vas metiendo en la fotografía y en el collage fotográfico. Entonces, uno ya no sabe qué es su obra. Yo ya no sé qué es mi obra. O sea, puedo decir es, bueno, ¿esto qué es? Artístico, publicitario, es ilustración, este, retrato, ¿no? Y esto es justamente lo interesante, que al final del día pues puede ser aplicado, miren ustedes, en un afiche publicitario. Y bueno, yo que tengo formación de cineasta, pues me gusta que mi publicidad pues parezca, mi publicidad de teatro pues parezca publicidad de cine. Y eso a mí me súper emociona, ¿no? Y que llame la atención. Y particular y puntualmente, la gente empieza a reconocer mi estilo fotográfico, el estilo de las cosas que yo hago, en todos sentidos. Y eso es parte de lo que queremos buscar, ¿no? Y de lo que queremos encontrar acá. Y bueno, vamos a seguirlo comentando. Esto es el análisis de los géneros fotográficos. Los vamos a ir revisando con más calma en estos días.
Pero bueno, este es un acercamiento, una clase compactita. Y pues nada, nos vemos el viernes. Que tengan bien bonita semana. Espero que se le hayan pasado bonito el fin de semana, se la pasen bonito al rato. Este, y que se diviertan. Ya nos vemos.